vamos a empezar ¿Qué? con el programa. Ah, ya, ok. Ya estamos al aire, ok. Hola chicos, bienvenidos a su podcast, en paréntesis, el número 3. 3. Bien, estamos aquí con Giancarlo. Muy bien, Gicobi. Pueden seguirlo en sus redes sociales como @Gicobi. Él es el hombre hipster del momento y de la tercera edad, nuestra cuota, que es Juan Carlos Suárez. viniendo directamente del siglo XII, ¿es que era? 12, sí. Trayéndonos su amor por la cultura, y ahora es un lector de libros digitales. Y yo que... Son mejores que lo de Gutenberg. ¿Qué? O sea, los libros digitales son mejores que lo que hizo Gutenberg. ¿A nivel gramatical? ¿O No, qué? con el impacto que han tenido. Bueno, en fin, no me he presentado yo. Me pueden conseguir en todas mis redes sociales como @unpato_aburrido. Soy René y bienvenidos a su podcast. Hoy nos dedicamos a leer un poco, a ver un poco las entrañas de nuestros corazones, porque nos encanta leer. Somos vividos ñoños desde que tenemos algo de razonamiento, desde el inicio de los tiempos, para el caso de Juan. Y nos gusta mucho la lectura. Chicos, ¿cuál fue el primer libro que se leyeron o el primer libro que recuerdan que ustedes dicen, uff, qué buen libro en esta vida? Ah, no. O sea, que yo haya recordado como buen libro. El primero, que te haya marcado en tu historia. Sí, bueno, puede ser el libro de Jerusalem Slot, que es un libro de Stephen King, creo que es el segundo libro. Jerusalem. Sí. Ese libro trata de vampiros, pero son los vampiros clásicos. En Jerusalén. No, en un pueblo que No, se llama Lo Jerusalén. que toman el... Recuerda, hay mucha gente que en estos momentos están tomando nota de, me voy a leer tal libro. Así que, darle un poquito de historia. Bueno, sí. No, el cuento es que es el segundo libro de Stephen King y desde ahí me empezó el gusto por la literatura vampiresca de los vampiros. O sea, eres full fanático de los vampiros. Sí. Eso explica la tercera edad. Pero no al estilo Crepúsculo, sino más al estilo más... ¿Draculesco? No, más moderno. Más moderno. Sí, más porque... Ayn Rice. Ayn por Rice. decirlo así. El Ok, autor- más la crónicas autora. vampíricas. Ujú. Más entrevista con el vampiro, señores, para quien no sepa. Ajá, que no le tengan miedo a los crucifijos. Que Que no puedan salir a que la se luz, puedan o- reflejar en los espejos. No, ellos no pueden salir a la luz. Pero sí se reflejan en los Al ojos. principio. Se puede lavar los dientes. Eso es lo interesante de ellos. Ellos al principio toman como algunas características de los vampiros clásicos. No pueden salir a la luz al principio, pero después de unos cientos de años De miles. después de unos miles de Sí, años, cuando puede ya ser. cumples el milenio, O más. eres lo suficientemente poderoso como para aguantar las luces del sol. No siempre, obviamente el sol te molesta, pero Lo broncea, los broncea. En serio, o sea. en serio. Sí. O sea, ellos son delicados a la luz, pero no los van a matar. Ah, ok, Es o sea, no van a salir como si fueran Y, carbón. y no brillan sobre todo. Que eso es lo que importa. Horrible. Para Porque es los que- fanáticos de Crepúsculo, lo siento. O sea, es que el muéranse. man, yo no entiendo por qué lo hacen doblemente débil. Lo hacen vegetariano y lo hacen pendejo. O sea, ¿qué pasa? Y por esa razón es que lastiman a los Tú me ancianos. mencionaste un vampiro de esa saga. O Y, sea, y ojo, yo me leí los 4 o los 5 libros de Crepúsculo, de la saga. Yo me los leí. O sea, puedes decir bajo Sí, tu percepción sí. que te leíste. O sea, jura solemnemente ante este micrófono que Crepúsculo apesta. Sí, en muchos sentidos sí. En comparación a Pero- los libros de esta índole, temas vampíricos. Ah, sí, o sea, es que son para peladitas. O sea, hay que... Eso es como si te pusieran a un lado Es el target, las niñas. las niñas adolescentes. Sí. Mira, ¿qué pasa? Que Porque yo de tú no- loco me fui a meter ahí. Pero ay, tú que era no lo que- puedes comprar los vampiros de... ¿Cómo que se llama el autor de ella? De Crepúsculo. Ah, Stephanie Meyer. Stephen Meyer. Bueno, Who tú no cares? puedes comparar esos vampiros con los, por ejemplo, de Ayn Rice, que son nunca. ponte tú, más de, ¿cómo se dice en español? De Shakespeare. O sea, son muy Shakespeare. teatral, Más chespiritiano. Sí. algo así. Chespirense, Por decirlo así. chespirense. Chespirenses. Son más de teatro, son más No, pero es que son de... la palabra es que son deliciosos los malditos vampiros de Amy Rice. O sea, genial. Porque es que tienen Repítelo con esa voz de... La verdad es que son deliciosos los vampiros de muy interesante.
Sí. Bueno, ya, eso O sea, ese fue el libro que te marcó en tu Es vida. el El Jerusalem primero fue Slot. Pero es que en ese libro sí son más católicos y le temen a la luz y todo eso. O sea, es un vampiro clásico. Sí. Ujú. Vampiro Drácula huye la El lama. vampiro Bram Bueno, ese fue el primer libro ahora de Giancarlo, no sé. El primer libro que yo recuerdo que me leí de principio a fin se llamaba Aceleración. Yo no sé si te... No. Aceleración, no recuerdo exactamente el nombre del autor, pero se trata de un niño en primaria y va a empezar sus vacaciones de verano. Eso es en Estados Unidos. Va a empezar sus vacaciones de verano y fue castigado por su padre porque creo que le iba mal en el colegio. Entonces, la forma en que lo castigó fue que lo llevó a un lugar de objetos perdidos y le tocó trabajar allá por el verano, le tocó. Y en esa encuentra diferentes artículos y entre esos encuentra un diario. Y ese diario que encuentra es el diario que capítulo por capítulo demuestra cómo una persona fue cayendo en siendo un psicópata y un homicida. Ese es el diario de un asesino. Y el pelado lo encuentra y empieza a estudiar todo lo que el asesino empezó a experimentar. Desde el principio, cómo experimentaba Y matando también le dan ratas. ganas, me imagino. Todo. Empezó como matando ratas, animales. Y luego una de las partes del diario que más me impactó fue cuando mencionaron cómo el asesino se tomó la Alerta de spoilers, spoilers. el asesino se tomó la molestia de ir a un edificio y prenderlo y ver desde lejos cómo el edificio se prendía y él feliz de la vida. Fireman. O sea, De eso básicamente se trata el libro. básicamente, pero se trata del chico que está leyendo el libro que muestra el proceso degenerativo o del proceso degenerativo en sí. O sea, el chico se encontró el diario, fue estudiándolo y se lo mencionó a uno de sus compañeros del colegio. Hey, mira lo que me encontré en el trabajo que me tocó de verano y tal. Mira que este man está loco y tal. No recuerdo exactamente cómo terminando, lo tengo que leer otra vez, pero al final él le tocó escapar del man porque lo fue a buscar y se lo encontró y todo, pero el man se pilló a los pelados y ajá. O sea, sucedió lo que espérate. sucedió. No puedo mencionar más porque Sí, yo sé ese spoiler, pero ¿quién en su sano juicio quiere ir a buscar a un psicópata? O sea, son vacaciones y los pelados no tienen nada que hacer. ¿Cuántos años tienen? tú serías tan Como 14. estúpido. O sea, Son adolescentes pendejos. Como 14 años. Tampoco. en serio, no. Bueno, ni Pero, modo. pero después, ¿por qué pasan la Y página? es en Estados Unidos, así son los gringos. Pero muy interesante. O sea, me pareció chévere. Y el título del libro tiene que ver con un proceso degenerativo del cerebro de los asesinos de la aceleración. Interesante. No recuerdo exactamente qué es, pero... En mi caso particular, yo me acuerdo que de mi infancia me leían Las Mil y Una Noches. Y era muy, muy fanático de los 4 libros enormes. Me acuerdo incluso haberme visto una película del tema. Y de todos o sea, a mí me gustaban las historias que contaba, pero me fascinaba la forma en que Sherezada, El autor. Contaba la mujer del sultán que le contaba las historias para que pudiera desarrollarse todo, conectaba una cosa con otra, haciendo de que una historia, en alguna parte de la historia, como para hacerles una idea, hay una historia que habla sobre un genio que quiere matar a una persona y para que no la mate y Sherezada pudiera continuar viva también con todas las consecuencias de las historias, ella le cuenta cómo este personaje le cuenta una historia al genio, para que el genio no lo mate y darle tiempo para pensar en un nuevo plan. Y dentro de esa historia te muestran otra historia de 3 personas que se Sí, transforman. que es como un Inception, pero a la antigua. Sí, de hecho pueden ser. Todo lo que hacía ella era retrasar el reloj para que no muriera. Exactamente, pero lo hacía de una manera que se veía muy interesante, porque una historia te llevaba a otra historia, que te llevaba a otra historia, que cuando se resolvía la historia de arriba y resolvía la historia de arriba. Entonces era un Inception bien interesante. Pero De lo historia, bacano, muy lo bacano. bacano de esos libros es que ahí te presentaban desde antes, decía, esos libros son viejísimos. Ya te presentaban, por ejemplo, el Sí, típico o sea, personaje clásico, el genio, pero este no es el genio tipo Aladdin, sino son
los genios en ese libro son Como malévolos, Sí. o sea, son como demonios. Sí, no eran demonios precisamente, o sea, dependía del genio. La personalidad del genio podía ser un completo hijo de madre de me la sudas, estaba dormido en mi sitio, me despertaste, me mamé de ti, te voy a matar. O también podía estar el tipo que te decía, ahora eres mi perra. Así es, así. Pues ninguno de los dos suena agradable. Habían algunos que te decían como que pide tu deseo, se te va a cumplir algo, pero te sacaban como el truco haciendo una burla de ti, te transformaban en algún animal raro o cosas del estilo. Y ahí también nacieron los personajes ¿cómo se llama? El de los 1001 ladrones. Alibaba y A los mí me 40. ven los noche, 40. Ah, No se llama así. Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba y los Alibaba 40. y los 40 ¿Tú ladrones. ¿A quién ibas a Que mencionar? no recuerdo. Que las 1001 noches, sí, eso es lo que Ese está es el hablando. nombre del Sí, libro. sí. No recordaba. Sí, sí, Ni sí. yo capo de... La verdad es que sí. De hecho, ahí también sale la historia de Salen muchos Aladdin. personajes. Y al otro Aladdin también. Tutum. Y la verdad es que fue un libro que me plantó. O sea, imagínense, tenía 7, 8 años cuando me comenzaban a leer estas historias. Mi mamá, yo no podía dormir muy bien y mi mamá me comenzaba a leer pequeños Me retazos. hubieran Bueno, dado un garrotazo. pues mi hermana logró solucionar eso a punta de pellizcos, pero esa es otra historia. Y me leían parte de estos cuentos y imagínense, siendo yo tan niño, mi mamá contándomelo de una manera tan wow, así como tan grandilocuente, y yo me emocionaba mucho. Incluso, aunque con todo y eso, yo no era muy buen lector. Mucho más adelante comencé a meterme en la lectura gracias a un libro pequeñito y corto y que mucha gente lo leerá y dirá que es un libro muy tonto, pero ¿La Biblia? fue lo que hizo que me leyera. No, la Biblia no es corta, primero que todo. Es corta, tú ves el primer hoja y dices, no, fin. La cierras toda. O sea, tú lo lees y dices, resucitó al tercer día, ya me lo leí. Sí, ya. Y me acuerdo que me leí un libro que se llamaba ¿Quién se ha llevado mi queso? Ah, Lo he visto por ahí. pero Me lo no leí sé. en un solo día y desde ese entonces fue que me comencé a convertir en un lector bastante ávido y me comenzó a gustar el tema de la lectura. Era un muy buen libro, Keith y Coffer eran chéveres. Anciano. es que estoy llamando un perro. ¿Y qué creen ustedes? Para mí, la verdad es que cuando yo me leí este último libro, a mí me pasó algo muy interesante y es que me di cuenta que me gustaba mucho cómo, o sea, terminó encantándome los libros por la moraleja que tenían, porque obviamente es una historia corta que te habla acerca de las peripecias de 2 ratones y 2 personas en un laberinto que buscaban queso y a la final todo se reflexiona en una oda acerca de por qué nosotros no debemos tenerle miedo a los cambios que uno enfrenta en la vida. Las situaciones tanto malas o buenas y cómo uno debe amoldarse, ponerse los zapatos y salir a correr a buscar más queso. Ya. Pero ese concepto de moraleja me llamó tanto la atención que para mí se volvió muy importante que todos los libros que yo leyera me dejaran algo. Así sea un aspecto mínimo, pero que me dejaran algo para mi conocimiento, no solamente palabras raras. ¿Qué les llamó a ustedes la atención de los libros que leyeron? A mí lo que más me llama la atención en un libro es que me sorprenda. Que yo esté leyendo la historia y vaya por un lado y de pronto ¡tras! No era lo que uno creía que era. Y entonces le voltea completamente el universo del libro y a uno lo sorprende. Eso es lo que O sea, te llamaba la atención los plot twists, como los llaman. sí. O sea, algo así como que yo no soy tu padre, soy tu madre, algo así. Pues sí, o sea, si lo pones así, o sea, sí que sorprenda al lector. Ok, pero nada más las situaciones como tal. ¿En qué libro te has hecho eso? En los Juegos del Hambre, en los libros. En el segundo. O sea, espera. Ese no se supone que es el mejor. Sí, el segundo. A ver, déjame entender algo. Detestas Crepúsculo, pero te gustan los Juegos del Hambre. Sí. ¿Por qué? Explícame ¿Tú te leíste los juegos de la... más o menos. Entonces no, marica, no puedes opinar. No, quiero saber, es una pregunta válida. Apuesto a que hay gente que debe estar escuchando, que debe estar diciendo, ¿por qué carajos no le gusta Crepúsculo si es idéntico? O una vuelta así. No, es No, porque idéntico. es que es diferente. Por ejemplo, Crepúsculo Crepúsculo no. es un fanfiction. Empezando por ahí. No. Sí. ¿De fanfiction de qué? Si no estoy mal, empezó como un fanfiction. No. O sea, yo no sé, yo lo que sé. 50 sombras de Grey comenzó como un No hablemos fanfiction. de eso. O sea, no, pero es que sí, o sea, mira, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
En unas se están matando para sobrevivir y en las otras soy un marica que no come sangre porque a pesar de ser vampiro tengo problemas existenciales pendejos. Eso no tiene nada que ver. Sí, porque puede tener problemas existenciales, pero pueden ser interesantes, Ujú. pero no lo son. Ahora, bueno, ¿cómo fue que se aplica esto? Porque es que o sea, yo entiendo que tú estás diciendo que te gustan esos momentos en que hay cambios de trama que tú quedas como que, uy, no me lo esperaba, uy, ¿cómo? Ya, Uy, son. exacto, uy, Sonaki. Ajá. Señores, vayan y busquen eso en Google. ¿Y cómo se ven reflejados en este libro? Porque Porque- no entiendo si te refieres a la inventiva del narrador o exclusivamente a estos momentos en donde... No a los momentos. O sea, aparte del narrador, porque, por ejemplo, ¿qué otros libros pasa eso? La excelente saga de Canción de Hielo y Fuego. Eso pasa. Que tú tienes George presupuestado un montón de cosas en tu cabeza y viene el autor y con un manotazo te bota toda esa vaina de la cabeza. Ya te dañó el plan. Empezando con que se llama Canción de Hielo y Fuego, y eso tiene un significado dentro de los libros, y ahora ya más cercano lo va a tener con la serie. Porque no se llama Juego, Sí, se la llama serie- Juego de Tronos. Juego de Tronos es el Es nombre el del primer primero. libro. Si usted se está viendo Juego de Tronos, vaya y cómprese un libro. Es 1000 veces mejor. Es Pero completamente antes de increíble. llegar allá, porque obviamente yo no te voy a decir, hey, mírate, léetelo, y ya, porque el primero tiene como 400, 500 páginas. Ay, no, si te 600. compadre, si te Eso veo. es una novela, obviamente, pero comparado con el tercero tiene 1100 páginas, ya ahí eso El es tercero una... está partido en 2 libros. Bueno, yo no lo tengo partido en 2 libros, son 1100 páginas, es un Está partido bloque en de dos libros. texto, no es fácil. Sí, Punto que ocho. danza, Esa Danza con es dragones. no, No, de tormenta cuervos, de festín de espadas. cuervos. Ah, festín No, de ese cuervos. no, No, ese es ese no es cuarto. tormenta de espadas. Tormenta de espadas. Tormenta de espadas el Eso es. tercero. Entonces el cuervo es El cuarto es Festín de Cuervos y el quinto es La Danza danza de de Dragones. Entonces, a la final es el momento en el que te cambian todo lo que tenías Ah. percibido. Eso es lo que tú dices. Sí, Este que libro te es. sorprenda, así que tú tengas una idea de la historia y tú te vayas haciendo una idea y como en la vida no salgan los planes de lo que tú esperabas. Ok. Eso fue lo que más me llamó la atención, por lo menos de la saga de Hielo y Fuego, de Canción de Hielo y Fuego, porque tú empiezas leyendo la historia y tú, obviamente, como dice Juan, tú empiezas a crear la historia que te está proponiendo el autor en el presente, pero a medida que va pasando la historia te va presentando con que ya ha habido civilizaciones antes, ya te presenta con términos como los hijos del bosque, como los caminantes, si no estoy mal, en los libros no se llaman caminantes, o sí, Es que los caminantes son los zombies, los otros son ellos tienen un otro espectros, una cosa así. algo así, y son muy diferentes, pero es eso, Uy, no, es- en los libros son geniales. son Tú muchísimos te los mejores. imaginas. una Pero es vaina que loca. en los libros son. O sea, bueno, los libros no Y eso son- es otra de las cosas que me gusta más de los libros, porque eso pasó por ejemplo, con la saga de Harry Potter, y eso fue cuando presentaron la primera película. Cuando tú te lees los libros, te presentan obviamente Harry, te presentan a Hermione Ron y a y a Ron, y tú te haces una imagen en la cabeza, tú mismo te haces una imagen de no, Hermione. Te los van describiendo, pero igual. Exacto, y tú en el libro Hermione tiene el cabello vuelto nada. Y es negris. ¿Y es que? Negrita. No, No. Sí, ella es de tez oscura. no. Men, Eso lo eso dijo- lo hicieron no, No, en o sea, el ella no es teatro. negra, Eso pero lo no dijo. es blanca. Ella es de tez. Tampoco es que sea. Es como yo. Bueno, igual nadie me ve. Tú eres tres. Esto. Es como trigueño, o sea, es oscurita de piel oscura. Ok. Bueno, Vale. digamos que sí, porque igual yo no Bueno, me leí bueno, el ya. libro como para... Ajá. Pero es eso, tú te lees Hermione y te la describen y tú te haces una imagen en la cabeza, pero otra persona puede tener otra imagen diferente. Incluso Es bien yo, cierto. yo leyéndome los libros de Crepúsculo, yo me hace una imagen menos pendeja del vampiro de Edward. Que Pero yo creo que este podcast se va a llamar 1001 razones para odiar Crepúsculo al paso que va. no, pero yo no lo odio, yo solo digo que Y eso que no hemos tocado 50 sombras de Grey. no, yo no, No hablemos de ni eso. siquiera me he visto la película, no sé de qué tal. No lo hagas. No lo ves. No lo hagas. Bueno, Esto, Pero sí. otra cosa que a mí me llamó mucho la atención también es la forma en cómo describen los mundos, la capacidad que tienen. Yo soy muy fanático de los libros de ciencia ficción, hoy por hoy. sí. Muy hacia el futuro, aunque también me gusta cuando arman una idea muy steampunk del tema,
como el futuro de los años, el futuro de los años 60, que era algo muy cromado, que era con robots bípedos, con mucho cristal, Con pantallas de computador como así de los 80. súper grandotas, cuadros Qué que... futuro sí, a tan lo Alien. horrible. Hacia a los Alien. ¿Tú te viste Alien? Sí, horrible. Ya, o sea, exacto, o sea, ese tipo de lógicas para mí eran muy, muy, muy interesantes porque te meten en algo que tú jamás... Era una esperas ver. distopía. No necesariamente, bueno, cuando son Sí. distópicos son mucho más bacanos porque es mucho más chévere encontrarse con mundos que tú sabes que van a terminar hechos un desastre y que nuestro héroe de hecho no va a ser, o sea, no va a salvar nada, sino que por el contrario va a sobrevivir. Eso lo hace muy interesante. Pero es muy bacano cómo describen los mundos en los diferentes. Por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego me gusta mucho cuando yo me leí el primer libro que fue Juego de Tronos. exacto, un Juego de Tronos. ¿Cómo te describen Winterfell y Invernalia? Invernalia. Invernalia, que cuando yo no me había visto la serie, cuando me leí el libro, claro, la dudo. Y cuando yo me vi la serie, yo como que, ey, no, eso no, ey, no, ey, no. O sea, todo era como que no me parecía, Sí, sí. por lo que ya me Obvio. habían dado un mundo. Pero era No, pues, una parafernalia mucho más grande de lo que yo me imaginaba. O cuando me leí La caída de los gigantes, de Ken Follett. Uy, ese es un libro todo. No le hables de guerras a este man porque se vuelve loco. O sea, tú eres diario de Ana Frank a morir. Ah, no, Pues no tampoco. lo he Es leído. que Diario de Ana Frank es una literatura diferente a La Caída de Gigantes. O sea, bueno, esa... Ahorita me está el último, me estaba leyendo el último libro de ese que se llama. El invierno... No, ese es el segundo. ¿Cuál es El tercero es Ah, la ciudad de... La ciudad de Eternidad. Una vaina así. sí, la no sé qué vuelta de la ciudad de algo. En los Ahora 60, no me acuerdo en el los nombre. 60. Igual el nombre del libro va a salir en la descripción. Es que son El geniales. Giancarlo del futuro lo va a colocar. Digamos que sí. Y eso era algo que me llamaba muchísimo la atención de los libros, me parece full bacano. Yo me acuerdo que yo no comienzo a leer, como yo les comenté ahorita, yo no comienzo a leer si en el colegio no me colocan este libro. Y me acuerdo que antes sufrí terriblemente porque me pusieron a leer La María de Jorge Isaacs. Ajá. Yo quería matar a mi profesora de español porque detesté ese libro con mi alma. Todavía es la hora y no lo logro digerir. Yo creo que lo tengo ahí. Pásaselo. Púdrete. Pásaselo. Y Libro que yo odié, bueno, no los odio, pero me parecen súper aburridísimos. Los libros de Gabriel García Márquez. Bueno, extrañamente a mí no me parecieron tan mal. Bueno, 100 años de soledad no me llama la atención. Son en lo más aburridos, o sea, yo no sé si es literatura culta, porque puede ser literatura culta, pero no es mi literatura. es que para sí, mí, para es mí. una Eso, literatura eso, difícil de eso es digerir. por decir lo bello de la literatura. Ujú. A ti no te puede, Ujú. no es necesario que te guste todo. Sí, total. Por ejemplo, a mí no me gusta el romance en literatura. Me Pero parece mal. ¿El romance como corriente o Romance el como romance género. como Como eso género. lo quiero preguntar? Porque obviamente, si en un libro que yo me esté leyendo que sí me esté gustando hay una parte de romance, yo te lo acepto. O sea, puede que el romance haga que la historia Pero vaya más adelante. Que no sea el eje central. de la Exacto, historia. porque O que no sea, porque es que tú también puedes leerte libros de romanticismo puro, que son casi todos son súper trágicos y terminan en muertes, pero es que son tan mamones de leer porque te hablan del reflejo, de la mirada, del reflejo, del cabello, ay no. Nada más me acuerdo de eso y me da ganas de coger a mi profesora de no, español pues, y pero es eso. ahorcarla. No es necesario que que te guste todo. Sin embargo, yo creo que hay métodos para que la gente lea. Por ejemplo, mi segunda profesora de español me puso a leer ¿Quién se ha llevado a mi queso? Un libro muy liviano que me llevó a comenzar a leer libros y comencé con algo bastante cortito, bastante sencillo y ahora pues ya me leo libros fuertes como La eterna levedad del ser o incluso libros de superación de Jorge Duque Linares. Ok, está muy mal. Hey, de todo sirve en esta vida. Está muy mal, pero bueno. Silencio mortal. Bueno, no, tú eres casi ancestral. Soy Entonces, inmortal. ¿cuál fue? Aparte de eso, esos son los que no les gusta, pero ¿cuáles fueron los últimos libros que leyeron que sí les gustó, que sí les llamó la atención, lo sorprendió, por decirlo así? Vaya, el último libro que me leí yo... Juan fue- sin miedo. No, qué rayos. No, el último libro que yo me leí fue un libro que me regaló un cliente mío que se llama Haz que suceda. Es un libro
de este tipo de superación personal, pero era un poco más práctico y me pareció interesante. De una persona que sube al Monte Everest y todo el proceso que lleva mentalmente, planificarse que vas a subir el Everest, básicamente. Entonces me pareció un muy buen libro. Pero si nos vamos a temas de ciencia ficción, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Lo siento mucho, soy fanático de J.K. Rowling, me parece fantástico el libro. A mí me gustó. No te estás diciendo nada, o sea, Estoy jodiendo, cabrón. Muéranse todos. eso es como yo decirle a los que les gusta Harry Potter, eso no es literatura, eso obviamente es literatura, pero no es la mía. Claro. Harry A mí empezando por ahí, a mí Harry Tienen Potter el no me malo- llama mucho la atención. Tienen el malo más peña de todo el universo literario. En serio. Voldemort es una porquería. Baldomero. Y se dejó ganar de unos... No tanto eso, ponte a pensar, Niñatos. se supone que ese es el hechicero más poderoso de ese mundo, o no sé si es el más poderoso, pero es el más El malvado. hechicero oscuro más poderoso. El hechicero oscuro más poderoso. De la Y era. va a ir De la... con todo su poder y toda su influencia, vamos a ir por un colegio. O sea, ¿cuál es el sentido? No Si sé. tú eres el hechicero oscuro más poderoso, Debería estar haciendo otra deberías cosa. estar gobernando. yendo por otras cosas. Y vete para un gobierno, trata de influenciarte por ese lado. O sea, ya uno se imagina otras Hazlo de cosas. Hitler. Él no se metió a un colegio. Bueno, y de joder. pronto los que leen los libros de Harry Potter me dirían, sí, hay un gobierno mágico dentro del mundo y Que de hecho sí se ve infiltrado, pero sí entiendo. Pero que- es el Pero gobierno no lo hace inglés. en el fondo. Él es como que Harry No, pero Potter es tan gobierno- inglés. Es tan inglés que todo es inglés. O sea, en el Es sentido que todo se desarrolla en Sí, Inglaterra. sí, pero no tiene un contexto mundial. O sea, como que a los Y demás le vale sí. sopla que Voldemort. No, pero Sí espera, ocurre, si pero hay- es que hay si hay algo muy- vainas- esa parte sí me parece interesante, porque sí ocurre, o sea, sí hay un contexto global, pero es como, para que tengas idea, es como nosotros en América, vemos, en América Latina, vemos lo que está pasando ¿cómo que Estados se llama? Unidos? No, en Estados Unidos no, llevémoslo a un plano un poco ¿Europa? más fuerte, lo que está pasando en Europa, Siria. con los atentados en Siria y todo eso. Tú lo ves, pero eso no significa que tú te vayas a inmiscuir. Incluso nuestros propios gobiernos no es como que allá ellos. Y si mandan un poquito. Eso mismo ocurre en esta. Voldemort no es tan grande entonces como. No, o sea, sí es grande. Igual cuando Hitler estalló en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no se metió de cabeza hasta que atacaron Pearl Harbor. Mentira, estoy confundiendo la. No, muchísimo no, pero la sí historia. fue por eso, porque ¿Sí? Alemania le declaró la guerra primero a Estados Unidos. Fue por- No ah. fue Estados Unidos. Pues, Eso fue lo o sea, primero. Sí. entonces no es que fuera Pero algo- porque Japón le declaró la guerra. a Exacto. Estados Unidos, Por eso. Japón se creía mucho en esas épocas. Ah, Ajá. sí, fueron por lana y salieron trasquilados. Llevaron del bulto. En fin, esto. O sea, sí se puede implicar, pero también entiendo el punto de Jacoby donde dice que. Pero está Vaya, bien. lo que más te centran es el colegio Hogwarts. De hecho, lo que más me gustó, de por lo menos de las primeras películas o de los primeros libros de Harry Potter, es todo el misterio que hay dentro de la magia. Porque si a ti te presentan una criatura mágica y tú no sabes, no tienes ni idea de qué es lo que hace y te lo van explicando de a poquito, te lo muestran, te van diciendo, esta criatura hace tal cosa con esta magia. Eso es lo que me parece interesante. No, ay, Voldemort nos va a atacar, tenemos que preparar. No, eso no, para mí no es interesante. Para mí es interesante que por ejemplo, presenten hechizos. Que por quién hizo este hechizo, por qué existió esta persona y por qué esta persona existió y hizo este hechizo. Mucho más interesante. Tienes razón. O sea, pero obviamente para que la gente pagara más y fuera a ver la Exacto. película lo volvieron frenético. Y porque me imagino pero que es en los que- libros también es frenético. Es que de hecho los libros. Maduran con el lector. Exacto. Esa es una de las ventajas de los libros de Harry Potter. ¿Qué pasó? que No, sirven, de Harry Potter, que sirven para que los jóvenes se induzcan a la lectura, es que es un libro que madura conforme tú lo vas leyendo. Los primeros libros Los son primeros más libros son- juveniles. Son muy infantiles, pero ya mucho más adelante, como para El prisionero de Azkaban, ya comienza a sentirse que es mucho más denso. Lo bacano es, bueno, la razón por la que me gustó Animales Fantásticos cuando lo leí es que, bueno, ya me había leído Harry Potter, y en Harry Potter mencionan el libro de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que es el nombre que le da este personaje que ahora se me olvidó el nombre, Newt Hassan. Scamander. Ah. Newt Scamander le da ese título
a el libro que toman los estudiantes de Hogwarts para estudiar las criaturas mágicas. Qué bonito. Entonces es muy interesante porque está mostrando cómo nació ese libro y la persona que lo creó durante el proceso en que lo creó. Casa de... Todavía digo que Uy, es que el tipo es lindísimo. me hubiera, que muchísimo más interesante cómo crear un hechizo. O sea, yo Bueno, quiero saber. sí, ya son 2 puntos de vista, sí, cada igual. cual. Exacto. Por ejemplo, yo no considero importante nada, pero está bien. Claro, Crónica Vampirito. Por eso. Entonces, tú dijiste cuál fue el libro que dijiste que. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Ese fue el último que leíste que te gustó. Sí. A nivel de ¿Lo ciencia leíste hace ficción. cuánto? Eso 5 fue años. ¿Qué? Eso fue como en No recuerdo. abril. No, Finales de abril. Bueno, ¿cuál fue el último libro? Si te soy sincero, no me acuerdo No necesariamente exactamente. el tiempo, pero trata de. Ajá, Como de no el tiempo, no, ¿cuál fue? El último que yo creo fue que me terminé de leer El invierno del mundo. Cuando la tercera edad afecta. No, mentira, no. Sí, Ese es de la saga esta de. sí, De la del caída siglo, de los de Century, sí. Entonces, o sea, eso que es genial. La Segunda Guerra Mundial, Ken Follett. la guerra más llamativa para mí. Obviamente es la Segunda Guerra Mundial. No, Es- pero de pronto me puede gustar más la primera. No, o no tanto eso, dice llamativa. No, O sea, no es que- necesariamente la que Sí, me es parece como que la más. Para mí la más interesante, más que todo porque yo no sabía por lo del nombre, fue la Guerra Fría. Ah, Que no Me hay parece guerra, más pero hay interesante. guerra. Que no hubo una guerra, sino que se estaban espiando y por eso se llama Guerra Fría. la carrera armamentista, espacial y científica entre los soviéticos y los. Bueno, a mí me gusta más la segunda. No, y O los sea, tú rusos. eres full de espías. Ajá, y Pues me gusta Y a más ti ese sí. tema. Ta. el spam. No, pero es que no. Ajá, ¿y ustedes qué? Bueno, Ya caí de los gigantes ¿Y y tú? del mundo. Y el último libro que yo me leí se llama Harry Fundación, ¿cuál es ese de libro? Isaac Asimov. Ni idea. ¿Cómo se llama? La Fundación. Ah, De Isaac Asimov es el autor de Yo Robot, de. ah, No recuerdo el libro. tu robot. Yo robot. Yo Tu robot, el robot. El robot. Nosotros robotes, robotos. Él es más conocido porque él es uno de los autores más reconocidos en la ciencia ficción. Más que todo por la saga de la Fundación. Y lo que me gustó muchísimo de la saga de la Fundación es lo que Juan mencionó del misterio. Te presenta un mundo futurista en el que todos los planetas del sistema solar están siendo gobernados por alguien. Incluso una galaxia está siendo gobernada por un emperador. No hay democracia, por decirlo así. Pero el protagonista al principio del libro se encuentra con Sheldon, el científico Sheldon, que él le dice una frase empezando con que el imperio va a morir en 24 años, algo así. Y empezando con eso, el libro, él te lo propone por el lado matemático, se lo presenta con las probabilidades y todo. De hecho, lo que me interesó full del libro es que empieza con el protagonista que te mencioné, que se encuentra con el científico Sheldon. Luego, en los capítulos subsiguientes, como a los 5 capítulos después, se saltan 20 generaciones, así, de one. Y luego ya te presentan con las generaciones de los hijos, no de los hijos, de los estudiantes de Sheldon. Y ellos están alejados en la galaxia, están siendo, por decir por el imperio, están siendo aislados porque el objetivo para salvar el imperio, como les dijo Sheldon, que va a morir en 24 años, es crear una biblioteca, la biblioteca intergaláctica. Tenemos que reunir toda la información y todos los conocimientos de toda la galaxia y reunirlos en un solo lugar. La biblioteca Alejandría. Algo así. Tiene que activar a Alejandría para que sea biblioteca cool. No, sino que en Alejandría. Sí, ¿cómo es que se llama? El tema de Alejandro Magno, ¿no? O sea, esa era parte de la historia de Alejandro Magno. La Sí. torre de Alejandría y estaba supuestamente la biblioteca más grande de la época. Del mundo. De la biblioteca más importante de la historia. Sí. Sí, de hecho, ahora no hay. En la Ahora historia sí, no ha habido. ahora hay una muy importante, pero no tanto como lo fue Alejandría. Vaya. O sea, porque- si no hubieran quemado esa vaina, ahorita estuviéramos como 500 o 600 años, o más, o 1000 años
más adelantado científicamente. Wow. O sea, y, No quemen libros, señores. No lo hagan. y lo siguen haciendo, pero Ni siquiera los de 50 sombras de Grey. No los quemen. Eso sirve para la caca del loro. Eso es. para las aulas. Sí, para meterlo ahí en la jaula y que el loro lo haya triza. Ay, Dios. Pero sí, súper chévere. Y así pasan con capítulos subsiguientes, generaciones, saltos de generaciones así de 100 años, 20 años. Es muy bacano. Eso, y por ejemplo, eso lo hacen pero lo hacen periódicamente en la caída. En la calle de los... Sí, en la caída de los gigantes, el invierno del mundo y el otro. Y el otro libro innombrable. Sí, de hecho, el primero es una generación, el otro son los hijos de ellos y el último son tercero los nietos de ellos. Sí. Bueno, chicos, mucha gente que nos está escuchando ahora mismo posiblemente sean parte de colegios Vienen por nosotros. o posiblemente sean parte de colegios, sean estudiantes o sean profesores. ¿Ustedes qué piensan? O sea, como les digo, cuando yo viví mis primeros momentos de educación, hablo de la primaria, los libros que colocaban eran tan terribles. ¿Cómo ven el tema de la lectura hoy por hoy? Sé que Colombia no está en un buen puesto, pero ustedes deben tener su propia opinión. Cuando yo estudiaba no era muy bueno. A ver, ¿qué libros colocaban a leer en el siglo XII? No, es que no había muchos. Recuerda que no problema. había muchos, sí, o sea, El problema. no había ni carajo. Pero Lo único que tenía era un El abaco. mito de la cueva. Un abaco. Uy, no. Y si acaso un monje te hacía una hoja de papel de un solo manuscrito. Uy, divertidísimo, ¿no? Genial. ojalá es que la lectura es demasiado importante y uno no se da cuenta sino ya cuando uno está... No, es que uno se da cuenta cuando uno lo toma porque uno quiere. O sea, no porque lo obligan. Porque si te obligan, tú cumples la obligación en el colegio y apenas termina el colegio te olvidas Eso del pasa- libro. Falso, tú no lees el libro, tú buscas el resumen hecho película. Ahora, pero antes no, antes te tocaba leerte el libro. Antes, Ah, pues sí, Exacto. pero es que tú vienes de otra época, viejo. O sea, tú recuerdas Alejandría, o sea. Sí, pero por ejemplo, cuando en el colegio me colocaban un libro que yo recuerdo, se llamaba Matemáticas, de magia y matemáticas. Como en Los Simpsons. Es extraño, pero cuando me colocaron ese libro al principio yo lo odiaba, porque no me gustaba la temática, No te gustaba la magia. empezando por las matemáticas, pero sí me gustaba la magia. Y más porque en ese libro hay criaturas fantásticas, pero por eso, empezando. Ahí Es está un muy dos raro. salvaje, ataca. Pero el hecho de que me lo hayan puesto obligatorio, Ajá. yo digo que está muy mal, porque si los colegios quieren incentivar más la lectura, hagan la lectura parte del currículum, pero no coloquen libros en específico. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, lo importante Pero no con- es qué libro leas, sino qué aprendas con esos libros. sí, Pero ¿y por cómo- ejemplo, cómo que hay haces? una asignatura, lectura, Ajá. ya, y ellos digan, escoge un libro de mínimo 200 páginas, el que tú quieras, de cualquier tema, de cualquier género. Una revista Playboy. Si alguien Sí, eso llega es lo que con te el llamo. cómic de Naruto. Ok. Y lo mencionan de ese modo, escoge un libro y luego en la siguiente clase te dice, ahora escoge una novela. Ya es diferente. Pero una novela. Porque una novela mínimo tiene que tener unas 300, 400 páginas. Pero tú no crees que el colegio por lo menos debería sectorizar, porque escojo un libro y de pronto un niño te sale, yo quiero leerme el Necronomicon, que es la cosa más tediosa, harta y aburrida de esta No, vida. Si Es a él un le llama- tremendo libro. Sí, Nadie ahora lo que discute, también es harto y tedioso. pero es ¿Sabes que tediosísimo también es leerlo harto y por el tedioso? tamaño Que de... Giancarlo lo intentó leer y creo que tampoco le gustó. El infierno de Dante. No, Ese es súper mamón. Pero es que esa es la idea. De digan, escoge un libro, el que tú quieras. Si a ti te llama la atención Necronomicon, tú lo escogiste. pero y tú si no no tienes- puedes cumplir la meta. Sí, ¿Cómo y haces? si Te Sacas azotan, insu- te azotan. Te dan unos 50 azotazos por cada página que... esos eran los castigos de su época. los viejos tiempos. Entonces, pero es eso. Si tú lo escogiste, asume la responsabilidad. Tú lo escogiste y a ti te llamó la atención el título y para eso está la sinopsis detrás del libro. Lee la sinopsis, te llamó la atención, escógelo. ¿Ya? Pero, o sea, ¿cómo vas a ver? Leyéndolo. Supongamos que está, o sea, primero,
¿En qué curso debería aplicarse este tema de Yo, la primera yo clase? diría que mínimo en quinto grado. Quinto grado, ok, vale. No diciendo novelas, libros. O sea, libros, Sí. cuentos cortos. ¿Sabes qué leía yo mucho Pero es que tú estás diciendo... cuando estaba niño? Ajá. Y yo no leía un carajo de novela. Yo no leía nada que fuera un escrito de tipo novela, historia, no. Que era lo que yo leía, enciclopedias. Yo todas las enciclopedias que veía me las devoraba. Viejo, tú vienes de una época muy diferente a la nuestra. Y los croquis de los mapas. ¿En siempre. serio te leías los croquis? Me los veía y buscaba las ciudades y todo, y yo todavía tengo. Era chévere. Sé Wow. A mí me dónde están gustaban las más ciudades. las A mí me enciclopedias. llamaba la atención la historia cuando era pequeño y leía cosas sobre historia. Pero... Yo, digamos, si buscaba en una enciclopedia, encontraba Grecia, Roma, buscaba batalla contra Cartago. Entonces, Cartago. ¿Dónde queda ¿Dónde Cartago? quedará Cartago? Y si O sea, todavía existe. tratabas de localizarte como para llevarte una idea aterrizada de dónde pasó y cómo pudo haber pasado. O sea, muy y así- interesante. Por ejemplo, eso es como en el colegio cuando te presentan un tópico en cualquier clase, en historia, ponte tú, y te mencionan la caída de Mesopotamia, cómo Mesopotamia desapareció. Y te lo presentan de la forma más aburrida que te puedes imaginar. No te gusta, no te va a gustar si te lo presentan mal. Total. Pero si te dicen, hey, Mesopotamia existió en esta época y de repente desapareció. Ya eso te lo mencionan de una forma diferente y tú dices, pero hey, ¿cómo pasó? Ah, mira, esto fue lo que pasó y te pone los puntos más interesantes para no... Y si a ti te llama la atención, lee los detalles. Interesante, pero entonces, a ver, estoy en quinto grado, soy un niño, jamás en mi vida he leído un libro, apurado y leo la de Condorito en el periódico, en la Eso- parte de eso es atrás. lectura. Tiene retraso mental. Llego a una clase y de pronto una profesora me dice, elijan, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es, rellena el nombre genérico de profesor aquí. Y van a elegir- Gustavita. Y van a elegir un libro para leer durante todo el año, supongamos, o durante esta clase. El semestre. Y yo jamás en mi vida he leído, ¿cómo rayos elijo un libro? Empezando con incentivar a los chicos y a la biblioteca. Vayan y escojan un libro. Ah, ok, vamos, cambiando el parecer. Entonces, O sea, no necesariamente es decir, escojan el que a ti se te dé la gana. Entonces, la Por lo menos los que tengamos allá. la mejor recomendación que podemos hacerle a las personas que nos estén escuchando, que sean profesores, que quieran crear algo más didáctico, es tome a sus estudiantes, haga una cruzada del colegio hacia una biblioteca Una cercana. cruzada. Ok, perdón. Y de hecho- Gracias, Jerusalén. Y, Una cruzada. y de Vayan hecho, directamente hacia estos sitios y de pronto intente decirle a los chicos, búsquense un libro que les llame la atención, vamos a leerlo, para que ellos comiencen a adaptarse a este mundo. y de hecho, hasta puede ser una tarea para el profesor, porque si los chicos escogen un libro que el profesor nunca escuchó, digamos en quinto grado, escogen un libro para niños de quinto, pero que él nunca escuchó y le llamó la atención y se lo lee, y siendo ya un profesor, una persona adulta, ya él lo puede leer muchísimo más rápido. Pues tienes mucha razón en el sentido de que se puede leer mucho más rápido. Incluso podría ayudar a los chicos a digerir mucho mejor el libro, puesto que por los niños... ¿A eso no está Jokes? ¿Qué? Esto No sé. podría ayudar a que los niños pudieran entender un poco más cuál es el contexto del libro. Obviamente un niño no tiene la comprensión lectura de un adulto. A Eso menos sería que sea interesante. superdotado. O a menos que sus padres lo hayan puesto a leer. Y ahí es donde comenzamos a pensar en cómo hoy en día es la lectura. Después de todo, los padres ya tienen estos iPads, los niños andan mucho más metidos en las tablets, en los celulares y demás. Y es un muy buen medio para poder aprender lectura. Pero dejaremos eso para un siguiente capítulo porque se nos ha acabado el tiempo, Lo está llamando la novia. más o menos. Y Eso es. es necesario atender el llamado, chicos. Nos dejamos hasta aquí Es que por está hoy. con el otro aburrido entonces. No importa, se manda plata. Los dejamos hasta aquí entonces. Cuéntenos cuál es el último libro que se han leído. Dejamos la siguiente pregunta y es: ¿les gustan los libros virtuales? ¿Prefieren los libros físicos? ¿Cuál de los dos huele mejor? Si te has leído un libro muy extraño que no hemos mencionado acá, si te gustaría saber el nombre de algún libro, déjalo en los comentarios. Si los mejores comentarios los vamos a leer y te daremos una buena respuesta. Suscríbete, recomiéndanos en el podcast y nos vemos en la próxima. Chao, chao.